Bienvenidos al podcast de Sabio, un espacio para emprendedores de la conciencia. En este espacio te invitamos a explorar con diversos temas para abrirnos a descubrimientos que nos lleven a un nuevo estado de conciencia. Hola, es un gusto que hoy de nuevo estemos juntos viendo un tema que va a ser muy interesante y que se refiere a todo lo que es lo mental y la armonía. Hola Isi, gracias por invitarme al podcast. Hoy es un día donde se celebra el Día Internacional de la Salud Mental. Creo que nosotros tenemos un aporte original para esto, así que quisiera poder sintetizarlo de alguna manera como para que podamos ir descubriendo cuál es ese aporte que estamos dándole al mundo. Me gustaría hacerte una pregunta en relación a este tema. Desde Sabio, nosotros tenemos distintos aspectos y consideramos que el ser humano, la persona, no es solamente un cuerpo o sus actividades o sus emociones, sino que vemos a la persona como una integridad y contemplamos que tiene distintos aspectos, ¿no? Contemplamos que sí, tenemos este aspecto físico corporal, que tenemos este aspecto energético, también contemplamos la parte emocional, y uno de estos aspectos es el aspecto mental. Entonces, desde Sabio, ¿qué sería un estado mental armónico? El nivel mental es un nivel donde nosotros nos atrapamos porque tiene que ver con eso que yo estoy pensando, estoy planificando hacia dónde me voy y es mi manera de estructurar el pensamiento. Eso es por la definición del nivel mental. Pero ese nivel vive en armonía cuando siente que tiene una coherencia con los otros niveles. Entonces, si yo estoy sintiendo que lo que yo pienso, que lo que yo estoy planificando está ayudándole a los seres que amo, a aquellos que están cerca y que me está ayudando a que yo me desarrolle, en ese caso lo que vivo es un estado de armonía, de plenitud, de sentir que realmente estoy al servicio del otro. Hay algo muy curioso en este aspecto mental que nosotros contemplamos en Sabio, que es que en general uno piensa que por ahí es individual y nosotros en Sabio vemos que no es tan así, que toda la información que está en este aspecto de cada persona en realidad es compartida, ¿no? Y sobre Así todo es. en este aspecto mental hay muchas cosas que se comparten con la familia, ¿no? Esto que vos decías por ahí, la forma en que estructuramos nuestros pensamientos es las creencias, compartimos creencias y entonces vemos y tenemos una interpretación de la realidad que tiene mucho que ver con lo que ha vivido la familia, no es solamente individual. Entonces muchas veces podemos encontrarnos con situaciones, por ejemplo, un desafío en un área, por ejemplo, el desarrollo profesional o laboral, nos encontramos con un desafío y nuestra tendencia va a ser buscar estos recursos de creencias, de lo que pienso de mí, de lo que se piensa de mí en mi familia, que por ahí no nos damos cuenta que no es solo mío, sino que es compartido entre este núcleo o este sistema familiar del cual venimos, ¿no? Entonces ahí se abre este aspecto de lo mental, ya no solo a lo personal, sino también a lo que está pasando en este grupo de dónde vengo. Es muy interesante porque ahí podemos incluir los vínculos dentro de lo que sería la armonía, ¿no? Lo que sería un estado mental armónico necesita tener armonía en los vínculos. Esto ya pasa a ser más interesante, ¿no? No sería Pero solamente ¿sabes yo en qué? lo que pienso, sino en de dónde estructuro toda esa forma de pensar. Así es. Se ve que uno puede observar que distintas familias tienen distintas maneras de iniciar el pensamiento porque la información que fueron cargando tiene como una jerarquía. Entonces, en ciertas personas, digamos, en ciertas familias,
la jerarquía primera es, por ejemplo, lo religioso, ¿no? Hay en otras familias que la jerarquía primera es la nacionalidad. Yo tenía una amiga que para ella todo era España. Ella había nacido en España, creció y a los pocos años se vino a Argentina. Sin embargo, era como si ella siempre hubiera vivido en España. Y todo su pensamiento, su estructura era pensarlo desde cómo lo habrían vivido sus padres. Pero no solamente tiene la influencia de la familia, uno puede ver que el pago, ¿no? El pago, el lugar donde uno creció, donde uno vivió, también tiene mucha influencia. Uno, por ejemplo, se encuentra con gente que es del norte argentino y entonces siente que su pensamiento y su estructura está de acuerdo a cómo ellos fueron creciendo. O si uno se encuentra con alguien, por ejemplo, del litoral argentino, donde están muy influidos por toda la cultura guaraní, también uno siente que hay otra estructura de pensamiento, otra forma de vivir las cosas que hace que sea más dulce, más tierna, más humana. Ambas culturas, pero distintas, de distinta manera hacen esto. Yo diría que el norte argentino, el noroeste argentino es más como servicial, ¿no? En cambio, en la parte de Misiones, de Corriente, es como el vínculo es más pensando en cómo el otro puede disfrutar de las cosas, ¿no? Está, por un lado, el servicio y por otro lado está la vivencia ese de disfrute de las cosas. Eso es muy distinto al sur o es muy distinto a Buenos Aires, ¿no? Entonces, dentro de esa estructura cerebral, nosotros indudablemente que estamos integrando el pensamiento a partir de la vivencia infantil que había tenido. Ah, qué interesante. Y ahí también mencionaste algo que me gustaría que podamos hacer la distinción entre lo que es la estructura cerebral biológica, el órgano, y lo que es la información mental, que son dos cosas diferentes, ¿no? Por un lado tenemos Así es. toda la información mental que tiene que ver un poco con esto, con lo que estás presentando, ¿no? Como un poco la cultura, lo que compartimos como familia, las creencias regionales. eh, y por otro lado tenemos cómo se estructura en nuestro cerebro, o sea, cómo nuestro cerebro como órgano va comandando las cosas y por lo tanto las sentimos en nuestro cuerpo, las registramos o las vivimos en nuestro cuerpo, ¿no? Pero son dos cosas diferentes. No porque yo necesite generar un trabajo mental, quiere decir que haya algo mal en mi cerebro. No, ¿no? Tampoco quiere decir que si hay una dificultad o hay algo que yo tengo que superar, es que mi cerebro no está funcionando bien. No, ¿no? Es como nuestro cerebro, nuestro órgano, va a estar generando conexiones neuronales, va a estar generando una estructura que va a sostener tal vez una forma de pensar, un comportamiento, todo, ¿no? Cómo nuestro cerebro gestiona nuestro organismo también, ¿no? Pero una cosa es lo biológico, el cerebro, y otra cosa es toda esta información de lo mental, que es mucho más volátil y que es mucho más dinámica en su movimiento y se puede actualizar muchísimo, aunque sí hay una conexión entre las dos cosas, ¿no? Como si yo tengo una estructura de creencia, mi cerebro se va a fortalecer generando las conexiones neuronales que sostienen esa forma. Y si la quiero cambiar, necesito tener la paciencia de que mi cerebro genere el cambio en la conexión neuronal, que lleva tiempo, que es un poco lento, que necesita la repetición para poder hacer ese cambio de creencia, ¿no? Y ahí entra en juego algo muy importante que tiene que ver con la conciencia, que tiene que ver con esta posibilidad de, bueno, yo quiero elegir conscientemente qué sostener en mi estado mental, en mi información mental,
y que mi cerebro me ayude a sostenerlo como un hábito, ¿no? Entonces ahí vas a ver una dinámica muy interesante, que es muy diferente a lo que generalmente escuchamos dentro de lo que sería el ámbito de la salud mental, ¿no? Eh, porque ahí ya mezclamos neurociencias con información mental, entonces pasa a ser una propuesta muy diferente, ¿no? Si bien son distintos aspectos, es muy importante que nosotros podamos entender cómo funcionamos para poder elegir sostener un estado mental armónico, que vendría a ser un equilibrio, en toda esta información y cómo esto me está impactando en mi día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo algo que por ahí no se contempla mucho dentro de lo que sería salud mental, pero que forma parte desde este punto de vista de la información mental, que son las creencias, vendría a ser todo este trabajo de cambio de creencias, que muchas veces para los que estamos en el camino del autoconocimiento, del desarrollo personal, nos encontramos con un montón de creencias que son limitantes, que son difíciles de superar, que no sé cómo cambiarlas, que no me doy cuenta que las tengo, hasta que me encuentro con un tope o con algo que me hace ver, ah, tengo este sistema de creencias que no me está permitiendo avanzar o desarrollarme en este aspecto, ¿no? ¿Y cómo trabajar eso? Ahí es importante esta integración de entender que el cerebro biológico va a estar sosteniendo las conexiones neuronales de aquello que yo consideré o que en mi familia se consideró de determinada manera. Y ahí es donde es muy importante el uso consciente, ¿no? De este darme cuenta de mi elección interna, que es lo que nosotros llamamos conciencia, justamente para poder permitir que ese cambio suceda a nivel de información y que mi cerebro lo pueda sostener desde las conexiones neuronales para generar realmente un cambio en los filtros, en cómo vemos el mundo, en cómo nos contemplamos a nosotros en el mundo y que podamos trascender esto que nos limita, que a veces no es nada más que una información intangible, no es real, es una creencia. Sí, sabes que yo creo que todo lo que es la neurociencia está en una etapa que, digamos, que se fue despertando cada vez más al estado de conciencia. Antes, ¿no? Hace unas décadas, toda la neurociencia estaba pensando en cómo era la conducción nerviosa, cómo las cosas iban. Yo creo que hoy se está abriendo a lo cuántico, ¿no? Y en la medida que se vaya abriendo más a eso cuántico, la conciencia va a ir ganando espacio, donde ya no va a ser cómo se transmite un impulso, cómo llega de un lugar a otro, ¿no? Sino que va a ser cómo lo vive, cómo lo siente. Entonces va a pasar a tener mucha importancia el hombre subjetivo, ¿no? O sea, lo subjetivo de la persona. Eso va a empezar a ser muy importante con el tiempo, porque eso es lo que le está dando vida a eso que estoy viviendo. Cuando yo escucho una canción, a esa canción viene adherida, digamos, con recuerdos, con vivencias, con emociones, y eso hace que en mí produzca un movimiento de conciencia que va a ser distinto a cómo lo produce en otro. Ese hecho de distinción entre la vivencia de una persona y de otra es la que nos da originalidad en la experiencia. Eso es lo que vamos a ir descubriendo cada vez más y donde no va a estar, no va a ser lo importante, eso está bien o está mal, ¿no? Sino que lo importante va a estar cuánto yo puedo amar a partir de eso. Yo cuánto puedo sentirme realizado conmigo mismo y con los demás a partir de eso. Y yo creo que ahí es donde va a ser con el tiempo la vivencia de lo importante y de los registros de realización como ser humano. Eso va a ser salud. Qué interesante eso, ¿no? Porque tenemos muy arraigado, por lo menos en nuestra cultura,
lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y hoy ya se ve, ¿no? Desde muchas actividades, en el coaching se trabaja muchísimo esto de cómo el considerar las cosas como bien y mal nos deja atrapados en una forma de funcionar fija, en vez de desarrollar Sí, esta posibilidad de el continuo crecimiento y el continuo despliegue y todo lo potencial que viene cuando nosotros nos permitimos estar aprendiendo, cuando nos permitimos los procesos, ¿no? La importancia que tiene el no considerar que las cosas ya deberían estar hechas o tienen que realizarse ya, sino poder contemplar los procesos, ¿no? Y creo que ahí hay, en términos de lo que vendría a ser para los niños y las generaciones nuevas, toda la tecnología, las redes sociales, las formas en que se están utilizando las cosas con tanta velocidad, ¿no? Termina afectándonos justamente en cómo nosotros podemos contemplar esto, ¿no? No nos cuesta mucho hoy en día a los niños, digo niños porque pienso en las generaciones que siguen, ¿no? Que por ahí no han tenido esta cuestión de tener que esperar ciertas cosas porque no había otra posibilidad. Hoy todo es tan veloz que tienen todo inmediatamente y les cuesta mucho contemplar este tiempo de proceso, ¿no? Que es tan importante porque nuestro cuerpo funciona desde los procesos, nosotros como personas funcionamos desde los procesos y algo que hace a nuestro equilibrio, a nuestro bienestar y a este estado de armonía es poder comprender que no es algo que se logra y ya está, sino que es un equilibrio continuo, ¿no? Esta noción, a mí me gusta mucho esta noción del equilibrio, no como un estado estático, eso no existe, sino como este estado de continuo movimiento, de continuo despliegue, en el que se logra este equilibrio, donde todo el tiempo vamos a estar en este movimiento suave, manteniendo el equilibrio, ¿no? Es como cuando andamos en la bicicleta. Para mantener el equilibrio necesito estar en este movimiento continuo, a veces puedo ir con la inercia, pero estoy ahí en movimiento, no estoy quieta. Entonces, muchas veces sí, lo que veo que está pasando ahora es que con toda no me sale la palabra, pero la vorágine vendría a ser como de las redes sociales, de lo inmediato, de lo ya, de la retención tan corta de atención. Lo que sucede viene a ser algo como que nos impide contemplarnos desde este proceso. Y lo que sucede es que queremos todo ya y queremos todo cerrado. Y lo que sentimos que tenemos que lograr un objetivo y que ese objetivo ya debería estar, ¿no? Y eso genera mucho malestar, genera mucho desequilibrio. Y te pregunto, Isi, desde el punto de vista de la armonía y la desarmonía, ¿cómo sería una desarmonía en este aspecto mental? yo creo que la desarmonía está en ser fijo. ¿Sabes? La vida misma es un flujo, está fluyendo continuamente. Si uno ve una flor está, digamos, al principio es un capullo y no vuelve hacia atrás, siempre va hacia adelante, siempre está habiendo una modificación. Y generalmente nosotros nos formamos una idea de la flor con respecto a qué manera tiene, qué olor tiene, qué colores tiene, y esa idea queda como fija, es como si fuera un dibujo. Pero no es así la flor. La flor está continuamente en un cambio. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Estamos continuamente cambiando y entonces el arte, así como dijiste lo de la bicicleta, que es necesario tener el equilibrio y seguir el movimiento, el arte en la vida misma está en poder fluir con el proceso vivo. Y así donde nosotros vamos a ir encontrando un estado de armonía. Ese estado te tiene que dar un estado de paz. En este plano no vamos a encontrar la felicidad completa, pero sí podemos encontrar el gozar, el estar disfrutando
de los vínculos, de las relaciones, de las cosas que estoy viviendo y no necesariamente del logro solamente, porque generalmente toda la sociedad nos está poniendo el logro económico, el logro del título, logros uno tras otro. Y resulta que uno logra algo y después me quedo vacío. No, el logro no es suficiente. El arte está en que yo pueda ir encontrándome en el flujo de la vida y donde puedo tener una continuidad más allá de ciertos pasos que tengo que dar. Esto que vos mencionás como proceso vivo, ¿vendría a ser esta fluidez en estos pasos? Es un proceso donde siempre estoy creciendo, siempre estoy evolucionando, siempre estoy descubriendo. No termina, no es que una flor se terminó cuando se marchitó. Allí mismo, al lado de ella, están creciendo otras flores que están en otra etapa. Entonces, cuando uno lo pone en el intelecto, generalmente el intelecto divide las cosas y ve solamente una parte. En cambio, cuando yo me puedo abrir a ese fluir, dejo de estar pensando en algo en particular para poder verlo al proceso en general. Esa vivencia de lo general es lo que a nosotros nos une a la conciencia. La conciencia es eso universal que nos está acompañando siempre. Y hacia eso es que nos vamos abriendo. Buenísimo. ¿Cómo sería mantener esa armonía? O sea, ¿hay algo que nosotros podamos hacer para lograr esto? ¿Para mantener ese fluir? Yo te diría que no es que tenga que hacer algo para encontrarme con eso. No está en el hacer, sino que está en cómo yo me vinculo con las cosas. Está en la calidad con que yo me estoy encontrando con esas distintas experiencias. Cuando yo puedo aceptarla a las distintas experiencias, entonces me estoy encontrando con lo vivo que me está penetrando continuamente. Y allí es donde yo puedo experimentar el dolor, la tristeza, la pena, pero también la felicidad, la alegría. Y allí es donde está lo vivo. En cambio, cuando las cosas se estructuraron de tal manera que siempre van a salir bien, allí no está algo vivo. Allí está funcionando una estructura, un riel que no me está llevando a estar abierto a una conciencia mucho más amplia. A mí me pasa ahí sí que estoy viendo muchas personas en sesiones, porque vengo trabajando individualmente con varias personas y lo que observo en las consultas es que hay mucho esta cuestión de la resistencia a lo que está pasando, no resulta algo muy, digamos, cotidiano, muy común, esto de poder decir, ah, bueno, sí, acepto esto que me está pasando, fluyo, ¿no? Como con esta situación que no me gusta o algo que aparece mucho es esta cuestión de lo económico, ¿no? Y cómo muchas veces estresa mucho la situación económica, a veces las personas se sienten encerradas en cierto tipo de cuestiones, como por ejemplo esto, bueno, está la dificultad económica y no estoy pudiendo cambiar de trabajo y me siento como estancada en esta situación, o en los vínculos también es algo que pasa muchísimo, ¿no? Como siento que no puedo hacer un cambio en lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, para esas personas que les cuesta conectar con esta parte del aceptar y del fluir, ¿qué les podrías recomendar para empezar a acercarse a esta propuesta? Se ve que generalmente cuando uno tiene ciertos bloqueos, empieza a repetir determinadas experiencias. Entonces, una persona puede llegar a estar insatisfecha con lo económico, con la salud, con los vínculos, la sensación de soledad. Todas estas cosas los llevan a mucho sufrimiento. Yo les diría, hay muchas maneras de trabajar. Una de las maneras que yo considero más valiosa es poder armonizarse, poder encontrarse con algunas personas que te ayude a armonizar. Armonizar es simple, pero uno lo tiene que saber hacer. Hay gente que está preparada para eso
Y yo les diría, infórmense porque es muy probable que resuelvan muchas cosas de una manera que no es con la que venían haciéndolo, sino que las personas que pueden darse cuenta o pueden descubrir dónde está el bloqueo, lo van a hacer por un camino que no es intelectual, es por un camino de información directa. Esa información se hace, en el caso de Sabio, mediante testeo muscular. ¿Y qué Eh, sería lo que aporta la armonía en esos casos? Te aporta el fluir. Hace un rato te decía que una flor, digamos, no está estática. Todos estamos fluyendo, hay un fluir continuo. Entonces, cuando uno se bloqueó, está estancado en determinadas cosas, pero no nos damos cuenta que estamos estancados. Cuando empezamos a fluir, nos damos cuenta, mira, antes yo estaba solamente pensando en tal cosa. En cambio, ahora me puedo abrir y puedo ver las cosas desde otro lugar. No era que no tenía dinero, que no tenía posibilidad de tener dinero. Lo que pasa es que no me daba cuenta cuál es el paso que tenía que hacer para lograrlo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a abrirse y empieza a fluir, las cosas empiezan a resolverse desde otro lugar. Claro, ¿no? Para mí eso es súper interesante, ¿no? Y yo lo veo mucho en las sesiones, que a veces parece que uno llega en un punto de agobio, de saturación, de sentir que no hay otra forma de salir. Estoy encerrado y no tengo forma de salir de este encierro, ¿no? Creo que esta sensación es como está muy activa en las personas y lo que yo observo es que cuando hacemos el proceso de la armonización, cuando pasamos por la sesión, salen ya con otra perspectiva, ¿no? Se abre esta posibilidad que justamente se abre la posibilidad a que haya una resolución. Por ahí no lo sabemos en el momento. No salgo con la idea de, lo voy a resolver así. Pero sí con una apertura que permite que las cosas se empiecen a mover y que permite que las cosas empiecen a fluir de otra manera y empiezan a aparecer las soluciones, ¿no? Eso es lo que me parece muy Así interesante. es. Creo que es interesante también poder transmitir esto, ¿no? Que no es que uno en la sesión se va a ir con una solución concreta de decir, sí, tengo que hacer A, B y C, sino que lo que hacemos es liberar esos bloqueos para que la información pueda empezar a fluir. Y entonces lo que sucede es que justamente aquello que estaba fijo en nuestra información mental, aquello que no nos permitía ver soluciones diferentes, se desarticula y entonces empezamos a poder darnos cuenta de otras opciones, lo cual después va a requerir de nosotros un paso a paso, un avanzar, el tomar decisiones, ¿no? No quiere decir que esto va a ser algo mágico que viene de arriba, ¿no? Requiere un proceso interno, requiere el trabajo personal de decidir, definir, elegir, pero sí es muy diferente cuando yo no puedo ver soluciones a cuando me abro a todas las opciones que tal vez antes no podía ver. Y eso hace mucho cambio. Exactamente. Yo agregaría la palabra ahí, integrar. Uno llega un momento que uno integra información, integra datos que antes no lo podía integrar. Yo me acuerdo de un caso de un músico que había escrito muchas canciones y, digamos, quedaban acumuladas, quedaban guardadas y muchas de esas eran hermosas. Con el tiempo fuimos trabajando y se dio cuenta que lo que él estaba haciendo allí solo lo estaba necesitando otra persona que vivía en España. Cuando pudieron conectarse, es como si ambos estuvieron trabajando todo el tiempo en lo mismo en distintos lugares. Pero ahora que se lograron conectar, eso se está integrando y yo creo que va a salir algo extraordinario allí, porque nosotros no somos conciencia individuales. Esa es otra característica de la integración. Nosotros creemos que Isidro está separado del mundo y que él vive por su lado. Pero resulta que Isidro está integrado con aspectos conscientes e inconscientes. Y dentro de esos inconscientes hay gente que está en distintas partes buscando integrar eso que está dando, por un lado, Isidro, y que otros están dando, y que para Isidro va a ser un proceso de desarrollo. Qué interesante, ¿no? Y acá aparece esto de
los otros y los amigos, ¿no? ¿Qué rol juegan las personas cercanas, el entorno, en términos de mantener la armonía? ¿Tienen alguna influencia? O sea, sería importante poder contar con el otro como parte también de un sistema propio, pensarlo como, bueno, me está pasando esto, estoy viviendo esto, me siento estancada con esto, no estoy pudiendo fluir en este aspecto. Sería interesante contemplar a los otros, a las personas cercanas, a la familia, a los amigos, como parte de este sistema en el cual yo también estoy funcionando y soy parte. Y sería interesante como contemplar esta mirada, ¿qué nos aportaría desde lo sistémico? Y sabes que el encuentro con el otro nos da las dos posibilidades. Nosotros vivimos en polaridades. Me está dando la dificultad que tengo que vencer, pero también me está dando por dónde tengo que fluir. Justamente donde tengo las dificultades es lo que yo tengo que profundizar, porque ese es el lugar donde tengo que desarrollar mis músculos. Yo te diría, más allá de músculos materiales, sino el aspecto mental, donde lo mental también necesita de un entrenamiento y de una repetición de cosas como para poder crecer y poder resolver las cosas de una manera nueva. Hay un dicho, bueno, yo lo escuché como en mi camino de trabajo personal. Hay un dicho que dice, se me fue ahora, pero algo así como, dime con quién te juntas y te diré quién eres, algo así. O también otra frase que me impactó mucho fue, uno es un promedio o una mezcla de las personas con las que más interactúa. Desde el punto de vista de sabio o esta visión sistémica de sabio, ¿cómo lo ves vos a eso? Es un poco así o no tanto? Yo creo que hay algo de eso porque hay una frecuencia con la que uno naturalmente se va uniendo. Entonces, con quienes uno se junta, necesariamente va a ser con gente que tiene una misma frecuencia que uno, un mismo andar, sentir. Justamente ese andar tiene que ver con qué cosa estoy decidiendo. Porque no es solamente con quién ando, no es solamente con personas, sino que con quién ando es actitudes, es ciertas repeticiones que estoy teniendo con respecto a intereses, a cosas que me pueden atrapar. Y entonces ese con quien ando me está diciendo en qué frecuencia estoy. Eso es un nivel de realidad. Hay otro nivel de realidad que yo te diría que es más sutil, que consiste en que desde que nací yo tengo una tarea y que esa tarea me está como llamando continuamente. Y quizás ningún otro en la familia tiene ese mismo movimiento, ese mismo interés. Y entonces, cuando yo puedo ser fiel a ese llamado, me doy cuenta que con el tiempo voy a crear los vínculos y las relaciones suficientes para que eso se realice. Interesante, entonces ahí se ven los vínculos como un puente o como esta posibilidad de desarrollar personalmente, incluso de vivir mi propio propósito, ¿no? Qué interesante. ¿Y qué pasa, por Sí, ejemplo, cuando, porque esto también es algo que a veces veo en sesiones, hay una persona que está haciendo un cambio, un proceso importante y va haciendo cambios en su forma de vivir las cosas, de verse, de interpretarse, de ver la vida, ¿no? Y va generando un cambio que muchas veces genera mucha apertura, mucho desarrollo, mucho crecimiento. Y a la vez, esto le genera una contracción o una sensación de incomodidad porque siente que empieza a quedar desfasado o que ya no pertenece tanto o no coincide tanto con las personas con las que tal vez antes compartía tanto. Tiene que ver claro. con esto que estás diciendo, ¿no? Cómo uno resuena, cómo uno vibra, en qué frecuencia estoy.
es con quienes me estoy vinculando y qué pasa cuando uno cambia eso. Y muchas veces se rompen esos vínculos, ¿sabes? Muchas veces uno empieza a vincularse con otras personas porque ya dejó de estar el interés en ir a tomar el cafecito, en ir a tomar la cervecita, en ir a jugar al pool, ¿no? O sea que cambia el punto de interés y entonces como empiezo a vivir en otra frecuencia, también es muy probable que muchos vínculos cambien, ¿sabes? Ujú. Ahora, que cambien los vínculos no necesariamente significa que se rompan las relaciones, ¿no? A veces puede No, ser, no, incluso yo lo que observo es que muchas veces uno genera este cambio interno y de alguna manera inspira o invita, ¿no?, a que el otro también se reevalúe, se plantee cosas, genere un cambio. Por ahí depende del nivel de cercanía que tienen las personas. Y otra cosa que observo también es que por ahí uno hace el cambio y lo que cambia es la forma en que me relaciono con mis amigos, esas personas, que tal vez ya no es lo que era antes, o sea, se genera un cambio, pero no es que se rompe la relación, no es que no los veo nunca más. En algunos casos sí, pero hay una elección de eso, ¿no? Hay una elección consciente de eso. Y creo que es así importante es. este punto en términos del equilibrio de lo que vendría a ser en nuestro estado mental, de lo que venimos charlando, porque muchas veces el hecho de empezar a pensar diferente, necesitamos encontrar estas personas que compartan estos descubrimientos o que compartan estas formas afines de ver la vida de manera diferente. Y creo que es parte también de Así nuestro es. crecimiento, ¿no? Y parte de eso también Es parte del crecimiento. y parte de eso también es el poder pedir ayuda o el poder pedir opiniones a estas personas que yo estoy viendo que piensan diferente, que tal vez no me siento todavía parte o me siento como, ay, no sé si yo estoy tan ahí en este lugar donde está, pero tal vez esta posibilidad de establecer conversación con las personas que piensan diferente, con las personas que ven otra forma, con las personas que están viviendo otro estilo de vida que es más parecido a lo que yo quiero vivir, es interesante, ¿no? A veces no se ve como un pedir ayuda de vení a ayudarme, sino de vos qué pensás de esto, cómo lo ves vos, y ya nos abre a, como vos decías, como una frecuencia distinta a la que veníamos sosteniendo tal vez, ¿no? ¿Cómo lo ves vos a esto en términos de pedir ayuda o pedir este diálogo con un otro que está en otro lado? Sabes que yo lo veo como un enriquecimiento, ¿no? Tanto si hay una oposición como si yo puedo abrirme a ser ayudado. En los dos casos hay un enriquecimiento en las personas. ¿Cómo sería lo de la oposición? Cuando uno va teniendo dificultades, esas dificultades no son un accidente, es parte de un proceso vivo donde lo voy a vivir como algo que se me está oponiendo, pero es como ir al gimnasio. Cuando yo voy al gimnasio tengo que ir y hacer ejercicios que son justo digamos, eso que por ahí el músculo no quiere mucho hacer, pero que una instancia superior al músculo sí quiere hacerlo. Yo quiero que mi cuerpo esté mejor. Entonces le voy a exigir al músculo. Para poder exigirlo, necesito que el peso me haga una oposición al movimiento muscular. Bueno, así como sucede con el entrenamiento del músculo, también está sucediendo con el entrenamiento cotidiano. Cuando yo voy a aprender algo, al principio voy a sentir que es una dificultad aprender eso, tomar eso nuevo. Entonces, eso es vivido como oposición. Interesantísimo. Entonces, por ahí en términos de estar aprendiendo o estar viéndonos en este proceso de trabajo personal de una manera diferente, en esto de abrirnos a formas de pensar distintas, a veces al principio te puedes sentir que es un poco difícil o que no me sale tan fluido, que me falta entrenamiento, que me falta práctica, y ahí es donde aparece la resistencia, ¿no? Pero es Así es. interesante saber que esto forma parte del crecimiento y de estar rompiendo este estado fijo para pasar a este estado más de proceso, de crecimiento,
de expansión. Qué interesante. Entonces, por ahí para estas personas que no están sintiendo que pueden lograr este estado interno armónico, ¿qué recomendaciones o qué mensaje de cierre podrías darles? Ya diría que hay varios caminos para poder encontrar esta solución, digamos. Por un lado está una ayuda inmediata, donde una persona voy y le pido a un armonizador que me ayude a armonizar esto. Eso puede ser un armonizador, pero también podría ser un profesional. En algún caso es conveniente ir y pedir a alguien que esté dedicado a eso a ser ayudado. Un psicólogo, un psiquiatra, un médico, alguien que pueda ayudarte a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, son posibilidades. Por otro lado, también uno puede entrenarse para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, poder aprender a ser sabio es una cosa que te va a dar una calidad de vida extraordinaria, porque te va a dar la posibilidad de solucionar cosas en vos y en otros que te va a llenar de satisfacción, ¿no? Va a hacer que vayas encontrando serenidad, calma, paz en distintas situaciones que antes eran conflictivas. Creo que hay algo muy interesante en términos de saber cómo volver a este equilibrio interno o saber que podemos volver en realidad también, ¿no? Es como muchas veces nos sentimos tan agobiados por todo lo que estamos viviendo que sentimos que es imposible volver a un estado de calma o volver a un estado donde yo pueda encontrar soluciones nuevas. Entonces, por un lado, creo que es importante reconocer que siempre es posible volver a un equilibrio. A veces necesitamos ayuda, a veces no podemos hacerlo solo y es importante reconocer eso, pero también es importante todo este trabajito que vamos haciendo internamente, este trabajo de autoobservación, este trabajo de conocernos, porque en ese conocernos es donde podemos entender cuáles son las herramientas que nos sirven. Para mí creo que fue clave el aprender esta autoobservación, la contemplación, ¿no? El entender cómo funciono y entender cómo contenerme y aprender a tomar estas pequeñas decisiones, que no tienen que ser cosas enormes y difíciles, pero sí estas pequeñas decisiones que me van ayudando a construir en el día a día este equilibrio, este vaivén suave, ¿no? Con movimiento, en este concepto de equilibrio, ¿no? Que no es algo estático y fijo, sino un movimiento que todo el tiempo me está permitiendo contemplarme, contenerme, acompañarme, y en eso poder salir de toda la vorágine de la vida. Para mí esto nosotros lo nutrimos mucho en Sabio con lo que llamamos estado neutro, que al principio cuando las personas llegan a Sabio nos dicen, no, esto no es posible, ¿cómo voy a vivir desde ahí? ¿No? Y a medida que se va dando la práctica, que van avanzando en este proceso personal y de acompañar a los demás y de armonizar, ese estado empieza a sentarse, ¿no? Y empezamos a ver que sí es posible volver a este equilibrio, a este eje interno, a este estado de calma, a este estado de apertura interna que nos permite el estado neutro. Entonces, creo que es importante recordar para todas aquellas personas que tal vez hoy no les está resultando fácil, que se puede volver a ese eje interno, se puede volver a ese equilibrio, y que es importante que lo hagan, porque no solamente eso nos permite sentirnos bien internamente, sino que nos permite también destrabar las distintas áreas de nuestra vida. Entonces, si no lo están pudiendo hacer, la invitación a buscar ayuda, como vos dijiste, Isi, por ahí de un armonizador o de un profesional, de quien ustedes contemplen que los puede acompañar, más allá de la red de contención cercana, como amigos y familiares, porque muchas veces lo que ayuda mucho es conectar con esas personas que están resonando en lo que quiero, ¿no? Esas personas que ya tienen esa calma, que ya tienen que yo puedo percibir que cuando me acerco a esas personas está este estado interno armónico, y cuanto más yo puedo resonar en eso, más lo puedo hacer propio, más lo puedo traer al día a día. Eso me parece que puede estar muy
interesante. Entonces, para ir cerrando este capítulo de hoy, este episodio de hoy, a mí me gustaría, por un lado, agradecer el espacio de compartir y también me gustaría dejar una invitación, que es que pueden dejar las preguntas que tengan o si les surja algo a comentar mientras están escuchando este episodio, que lo hagan. Y también, si hay algo en esto que resuena y que les parece que lo pueden compartir, justamente, o con esas personas que las hacen resonar en esta vibración de armonía, o conocen a alguien que tal vez les hace bien escuchar esto que estamos hablando, bueno, invitarlos a que lo puedan escuchar y compartir este mensaje, sobre todo para poder compartir que es posible volver a un equilibrio y que el equilibrio no es estático, sino que es algo que construimos y elegimos en el día a día. Sí, sabes que una de las cosas que a nosotros nos van a ayudar mucho a nivel personal es sentir que estamos aprendiendo nuevas posibilidades de aplicación. Cuando nosotros podemos sentir que eso que aprendimos empieza a tener un resultado casi inmediato, porque es en poco tiempo que uno lo nota, entonces uno empieza a vivir en un estado de alegría y de gozo que es muy distinto al que estábamos antes. Qué lindo. Es muy importante que nosotros podamos estar dispuestos a seguir creciendo, que esto sería a fluir. Nosotros somos frutos de una historia, de un tiempo, una educación que, digamos, está llegando como a un final, pero así como un fruto es el último proceso de un árbol, en sí mismo está la semilla para que vuelva a surgir otro árbol, para que vuelva a surgir otro fruto. Entonces, en este momento nosotros estamos siendo gestores de un nuevo tiempo. Ese nuevo tiempo es un momento que va a venir con armonía, con plenitud y que tenemos la posibilidad de ir gestándolo desde ahora. Así que los invito a que se informen todas las posibilidades que le está dando Sabio para que ustedes puedan ir desarrollando estos aspectos. Siempre los estamos invitando a que ustedes puedan seguirnos en nuestras redes. Sistema Sabio son varios las redes en las que estamos: YouTube, Instagram. Así que, bueno, estamos presentes con cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo episodio.